su vida. Aleluya, Dios les bendiga. Buenas tardes a todos los hermanos que nos están sintonizando en estos momentos a través de los medios como es el Facebook y el YouTube. Saludamos a toda la congregación de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Un abrazo a todos los hermanos en el monte, en el sur del monte, en La Puente, en Baldwin Park, en West Covina, en Covina, en Pico Rivera, en el este de Los Ángeles, en Whittier, en Bakersfield, en la ciudad de Rosemead y bueno, si hay alguna otra ciudad que en estos momentos no recuerdo, me disculpan, pero los extrañamos. Estamos en comunicación con ustedes en estos momentos que continúan siendo momentos de incertidumbre en cuanto a lo que está aconteciendo y que no se sabe lo que va a acontecer, pero seguimos confiando en el Señor, hermanos. El próximo domingo, con la ayuda de Dios, a las 5 de la tarde habrá otro tema. Le doy gracias al hermano Rolando y a mi esposa que compartieron el día viernes y el día domingo. Si usted se da cuenta, el día domingo mi esposa dijo que bueno, antes de darle el tiempo al pastor, y lo que sucede es que ya teníamos la predicación grabada. No voy a predicar sobre eso porque me da pena predicar dos veces el mismo tema, a no ser que sea una conferencia o un liderazgo donde tenemos que ir, ¿verdad? Pero cuando ella estaba haciendo la presentación y después de que dijo eso, y pues la sentí como que traía algo y le hice señas dos veces que siguiera, y bueno, por eso es que ella dijo eso. Así que pero nos gozamos grandemente y con el tema del hermano Rolando también. Así que estamos muy contentos que tenemos mucho material. Estoy metiéndome a través de las videollamadas con los diferentes líderes. Me falta una líder y los jóvenes. Con los jóvenes no he ido para que no se pongan muy nerviosos a través de la videollamada, pero con todos los demás líderes ya estuve, a excepción de una líder que la próxima semana estaré con la ayuda del Señor. Pero al verlos a través de las videollamadas, wow, estamos sorprendidos cómo Dios los está usando. Ciertamente es un momento de debilidad o de descuido en algunas personas y en otras personas una búsqueda, una entrega, algo muy especial, en lo cual estamos muy contentos, muy alegres de ver esa búsqueda, de ver esos frutos. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Les recuerdo de que los días lunes estamos en vivo. Hemos tenido algunas dificultades con los equipos. Estamos tratando de salir el domingo también en vivo, pero pues momentáneamente estamos viendo la manera de acomodar todas estas cositas que nos hace falta. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, hermanos y amigos que han estado dando positivos, otros negativos, unos recuperándose, momentos inciertos donde unos se cuidan más, otros se cuidan menos, y de todas maneras uno no sabe lo que va a suceder, pero estamos confiando totalmente en el Señor, hermanos. Y ahora sí, vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20 y versículo número 20. Algo se viene para la iglesia del Señor, algo fuerte. El Señor está preparando mucha gente, hermanos. Estos líderes, los asistentes, los miembros de las casa de bendición, algo maravilloso. Así que bueno, vamos a la palabra del Señor, libro de Mateo, capítulo 20 y versículo 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos,
el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, leemos hasta ahí, hermanitos. Así que damos gracias al Señor por su palabra, y vamos a encomendarnos al Señor. Te damos gracias, Dios mío, que podemos leer esta palabra todos en los hogares, y yo aquí, Señor. Nos reunimos, Señor, con un común denominador, con el común denominador de querer aprender de tu palabra, de tener esa inquietud de que en este caminar, en el caminar cristiano, Señor, necesitamos este alimento todos los días. Y en estos momentos nos encomendamos a ti para pedir de tu guianza, de tu dirección, y que tu palabra, Señor, nos deje algún refrigerio, algo para reflexionar, y que nos ayude en este diario vivir que cada uno de nosotros tenemos. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es un tema que nosotros como cristianos necesitamos meditar en estas hermosas palabras, en donde el Señor aquí está, podríamos decir, llamándole la atención, pero verdaderamente le está respondiendo a la mamá de Santiago y de Juan. La hace que reflexione, y les dice: no, lo que me estás pidiendo, eso no va a ser así, ¿verdad? Eso no te lo puedo decir. Y alguien puede decir: qué duro que fue el Señor. No, verdaderamente el Señor no fue duro. El Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él no miente. Entonces no crea falsas expectativas, tampoco genera intrigas. Entonces el Señor directamente le está diciendo: no, eso que está pidiendo no es así, ¿verdad? Pero como se estaba hablando de algo que ocupa un lugar o un puesto o una jerarquía, él está diciendo: espérense un poquito, no se confundan. Ustedes están caminando sobre esta tierra, estamos todos en este mundo, pero espérense, nosotros nos reunimos para hablar de las cosas del reino de los cielos. Estamos hablando de las cosas espirituales. Entonces quiero que estén sanos, quiero que comprendan esto. Y entonces le dice así, en el versículo 25 de Mateo 20. Entonces Jesús llamándolos dijo, fíjese que el Señor los está llamando su atención: vengan, escúchenme. ¿Se imaginan ustedes y a mi persona que el Señor nos llame? Entonces nosotros vamos con un cuidado, con detenimiento. ¿Qué nos quieres decir, Señor? Bueno, les quiero decir algo, una enseñanza acerca de lo que vengo hablando con la mamá de Santiago y de Jacobo. Le dice: ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? O sea, las
las dominan, se muestran que ellos son los que están en eminencia, muestran que ellos son los que tienen la autoridad, el poder. Entonces saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, el poder, la autoridad, ¿verdad? Mas entre vosotros no será así. Entonces entre nosotros, entre los hijos de Dios, no va a ser así. Pero entonces uno no tiene más responsabilidad que otro. Sí, el que tenga responsabilidad uno más que otro es normal. La misma Biblia dice de que el Señor instituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. O sea que sí da un lugar, ¿verdad? Pero es un lugar que es un lugar de responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que entre nosotros no va a ser así. Esto es para los cristianos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, si alguien anhela obispado, dice la Biblia, bueno, pues buena cosa anhela. Entonces, anhelar cosas buenas en la obra de Dios, en el servicio de Dios, no es malo. Al contrario, es bueno. Pero el que quiera hacer algo grande, el que quiera ser grande entre nosotros, va a tener que ser el servidor, va a tener que ser el que sirve a todos los demás. Espero que estemos entendiendo. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Bueno, entonces dice algo más, como que si eso ya fuera poco. Es una enseñanza muy buena entre nosotros para que no estemos peleando un puesto o una posición, o que alguien no le esté dando órdenes a todos los demás. Pero aparte de eso, dice en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros somos cristianos, nos presentamos, nos distinguimos como cristianos, lo cual es un privilegio, es una bendición, podemos decir inmerecida. Cristianos. ¿Qué es el cristiano? El cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces, la oportunidad que Dios nos da, mis amados hermanos, de ser llamados a la obra del Señor, es una bendición. Es una bendición porque nos da vida eterna. Pero ahora que tenemos vida eterna, ahora que estamos en las cosas de Dios, necesitamos estar sanos. Y pues yo creo que todos dicen amén, necesitamos estar sanos, ¿verdad que sí? Bueno, entonces hermanos, todos sabemos que para estar sanos necesitamos estar activos. Cuando una persona se enferma o se accidenta, los médicos le dicen, usted necesita una recuperación. Algunas personas las envían a una terapia para que poquito a poquito vayan estirando sus brazos, sus piernas, haciendo ejercicio, porque estuvieron algún tiempo entumidos. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona que no está activa con sus miembros, esas partes de su cuerpo empiezan a no reaccionar bien, empiezan a irse quedando inmóviles, no se desarrollan, no tienen fuerza. Y bueno, el cristiano tiene que tener una vida espiritual saludable, y para que el cristiano esté saludable necesita estar activo, y para que el cristiano esté activo necesita servir. Hermanos, hermanas, dice la palabra del Señor, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, servidora. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, servir, trabajar. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo, nuestro Maestro, a quien nosotros seguimos, nos da el ejemplo de que Él, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no vino para ser servido, sino para servir. Ustedes y yo hemos sido llamados a esta obra maravillosa, el camino del Señor, la obra del Señor, pero hemos sido llamados para estar sanos, para estar activos, para servir. A mí me ha tocado en ocasiones viajar
hace algunos años que no viajo, pero tuve una temporada de varios años donde viajaba constantemente en diferentes países, diferentes lugares, y sirviéndole al Señor, trabajando a la obra del Señor, pero siempre en algún día que había un ratito me llevaban a conocer algún lugar, algún parque, algún lago, algún dique, alguna construcción, alguna ciudad con canteras y diferentes bosques, diferentes lugares. Y cuando me mostraban esas cosas hermosas y encima cómo uno las puede disfrutar mucho más cuando pues uno sabe que hizo la labor, lo que tenía que hacer, su misión, y mientras yo miraba todo eso decía, ¿cómo me gustaría que estuviera mi esposa? ¿Cómo me gustaría compartirlo con mi esposa? Porque mi esposa no viajaba conmigo, mi esposa se quedaba cuidando a nuestros hijos, pero yo lo miraba y decía, un día voy a traer a mi esposa. ¿Cómo me gustaría que mi esposa también viera esto? Yo estaba viendo eso, lo estaba disfrutando, pero yo tenía la necesidad de compartirlo. Y los que le servimos al Señor, mis hermanos, tenemos una necesidad, la necesidad de compartir. Como aquella persona que tiene su hogar y que quiere tener su hogar bien, pues necesita compartir, hermanos. Si en la obra de Dios hay hermanos que tienen necesidad y a veces no estamos tranquilos, estamos inquietos por saber que mi hermano, que mi hermana tiene una necesidad, necesitamos, yo no me puedo ir a dormir tranquilo, no estoy completo de saber que un miembro del cuerpo de Cristo, un hermano, una hermana amada en el Señor, está con una necesidad y uno pudiendo hacer algo, no hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuánto más también en la familia, en el hogar, que haya una diferencia de que el esposo o la esposa o los hijos tengan una necesidad y pues cómo yo voy a disfrutar una comida o algo sabiendo de que lo puedo compartir y no lo estoy haciendo. Yo necesito estar tranquilo, yo necesito saber que estoy haciendo algo por los demás y en este caso por mi familia, por la familia de Dios. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 12 y versículo 28. Entonces, el Señor nos llama, hermanos, pero el Señor tiene un propósito para su iglesia, el Señor tiene un propósito para nosotros y el Señor nos llama al reino de los cielos. Un día estaremos con el Señor eternamente y para siempre, ya sin preocuparnos, pero mientras estamos aquí tenemos el privilegio, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser cristianos. Y aunque estemos en pandemia, hermanos, aunque estemos en la situación en la que estemos, hemos sido llamados a servir. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos servir, en las que nosotros podemos ser útiles. Y aquí no se trata de a quién me cae bien o con quién me llevo mejor. No, el que sirve, el servidor o el siervo, ese sirve a todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos un lugar en el Señor y bueno, así nos dice el Señor y vamos a ver qué dice Marcos capítulo 12 y vamos a estar leyendo el versículo 28 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire lo que dice el Señor en el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo,
no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pues claro, ¿quién se va a animar a preguntarle cuando la gente se quiere hacer religiosa o espiritual o quiere mostrar como que sabe mucho, cuando se está encontrando con la verdad de Jesucristo, con la simpleza de la palabra de Dios, con la sencillez, con lo simple que es, que nosotros podamos poner por práctica, por obra la palabra del Señor, para que estemos bien, para que estemos sanos, para que estemos relajados, para que evitemos los problemas o los pleitos o todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, amar al prójimo como nos amamos a nosotros, como nos cuidamos a nosotros. Entonces, claro que Jesús no jugaba a servir, no jugaba a esto, ¿verdad? Estaba hablando de algo serio. Entonces, tampoco el cristianismo. Jesús es la base misma del cristianismo. Jesús es el fundamento. Entonces, cuando le dice, pues no estás lejos del reino de los cielos, es como decirle, bueno, pues ya lo sabes, ¿verdad? Entonces, no estás lejos, ya lo sabes, pues hazlo, practícalo, ponlo por obra. Entonces, hermanos, muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero en todas y de todas le ayudará el Señor. Ya conocemos la palabra del Señor, hermanos. Tenemos la motivación, tenemos el ánimo, como tenemos las luchas y tenemos las pruebas. Entonces, ¿qué va a suceder con los tiempos? Bueno, hay que identificar los tiempos. Hemos predicado de esto. Hay que prepararnos. Hemos predicado de esto. Entonces, hay tiempos que se necesitan leer definitivamente. Necesitamos prepararnos, necesitamos instruir definitivamente. Pero, ¿y nosotros cómo estamos? Bueno, hay una gran parte de nuestro día, de nuestro tiempo, que está al pendiente de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con las noticias? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Qué está sucediendo con lo otro? Y una pregunta muy importante que nosotros, mi hermana, mi hermano, necesitamos hacernos es, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo maravilloso y no hay algo que lo supla. Bueno, si usted no sabe leer, lo puede mirar, lo puede escuchar, puede ver un video, pero la palabra de Dios es algo que se tiene que hacer. Pero la palabra de Dios hay que ponerla por obra. No solamente hay que creerla, hay que vivirla. Y el Señor está muy, pudiéramos decir, muy preocupado o muy atento, creo que atento es la palabra más correcta, atento a nosotros, a nuestra salud, a nuestro bienestar. Y entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y bueno, estoy aprendiendo la palabra de Dios, excelente. Estoy aprendiendo doctrina, buenísimo. Me estoy preparando. Pero ¿cómo nos estamos preparando? ¿De qué nos sirve la doctrina? ¿De qué nos sirve la palabra de Dios? La pregunta entonces es, ¿estamos sirviendo? ¿Estamos dando frutos? Porque ese es parte de nuestro testimonio. Estamos nosotros bajo la gracia, estamos en la dispensación de la gracia, donde nosotros no alcanzamos el reino de los cielos por las obras de los mandamientos, pero ahora tenemos fe. Esa fe tiene que ser puesta por obra, esa fe tiene que ser puesta en práctica, y ese es parte de nuestro testimonio, no solamente quiénes somos nosotros, sino qué hacemos nosotros. Y para eso el Señor dice, ustedes fueron llamados a servir y amen a las demás personas como a ustedes. Entonces, tenemos la oportunidad, mis amados hermanos, sin importar en el momento en el que nosotros estamos viviendo, de procurar que
que nuestro cuerpo, que nuestra vida espiritual esté sana. Y esto no es un tema menor, esto es un tema muy importante, para lo cual el Señor nos está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano, a tu hermana. Si a tu hermano le hace falta algo, mira cómo está tu hermano, ¿verdad? Y pues ya nosotros hemos leído la palabra del Señor y ya la conocemos, cuando dice: si tu hermano le hace falta algo, pues no le digas que Dios te bendiga. No, si ves que le hace falta algo, ¿cómo dejas que se vaya aunque le digas Dios le bendiga? Ve y dale lo que necesita. Entonces, si a tu hermano le falta lo necesario, pues ¿qué hay que hacer? Ayudarlo en lo natural, ¿verdad? Pero no debiera ser lo único, porque la palabra del Señor dice: y primeramente el reino de Dios. Entonces, si mi hermano, si mi hermana está batallando, o si mi hermano tiene una lucha, entonces mi hermano necesita de mi oración, de mi intercesión, necesita de mi colaboración, necesita de mi ayuda, necesita de mis oídos. Necesita de mis oídos, necesita de mi corazón. A lo mejor no para que venga y ponga su cabecita sobre mi pecho, pero sí que tenga unos oídos, que mis oídos puedan estar escuchando la aflicción, el congojo de mi hermano, de mi hermana, que podamos interceder los unos por los otros. Que no andemos nosotros y ya viste lo que le pasó a la hermana, o se dio cuenta. No, al contrario, hay una necesidad, estamos orando, estamos apoyándoles, estamos ayudando, mi hermanito, mi hermana, a que usted salga adelante, a que yo salga adelante con mi vida espiritual, porque necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y yo soy servidor de mi prójimo. Amén, hermanos. Muy bien, entonces es como lo espiritual, como en lo espiritual. Entonces nosotros estamos ocupándonos en las cosas espirituales. Entonces, cuando nosotros nos estamos ocupando en las cosas espirituales, algo sucede. Por ejemplo, ustedes y yo somos hijos de Dios, cristianos, una vez más, salvos. Pero antes éramos salvos, no, antes no éramos salvos. Antes estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. ¿Están conmigo? Entonces, antes estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Ahora tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque tenemos a Dios. Ya no estamos perdidos, el Señor nos encontró. Nosotros nos reencontramos con el Creador nuestro. Entonces, ¿dónde estábamos antes? Con el diablo, con Satanás. Por eso algunos cristianos dicen: me vinieron pruebas. Claro, porque pues antes no las tenía, porque pues antes pues ya le pertenecía al otro, y pues ¿para qué molestarnos? Pero pues ahora sí, porque hay una guerra, hay una inquietud, ¿verdad? Entonces dice la Biblia de que cuando el espíritu sale de su casa, donde estaba ese espíritu inmundo, sale de nosotros, porque pues ya no estamos vacíos, ahora está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces dice que ese espíritu anda dando vuelta a ver si encuentra posada. Dice: voy a volver a donde yo salí, y si encuentra esa casa, dice, limpia y vacía, viene y hace morada nuevamente con otros 7 espíritus peores que él. ¿Cómo es que la encuentra vacía, limpia y ordenada? Quiere decir que la encuentra vacía, sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu que lo expulsó. Entonces, la importancia de que ustedes y yo, que ahora le servimos a Dios, estemos ocupados en las cosas de Dios, sirviendo, útiles en la obra de Dios, sirviendo, no trabajando en la obra de Dios, sirviendo, hermanos. Hay una diferencia muy grande de estar ocupados en la obra de Dios a estar ocupados en las cosas de Dios. Cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, estamos sirviendo. ¿Es bueno estar ocupado en la obra de Dios? Definitivamente, claro que sí. Pero podemos estar trabajando en la obra de Dios y descuidando nuestra vida espiritual, quejándonos que ya no tengo el tiempo, que ya no me dejan, y no, porque tengo que hacer esto. ¿Cómo comenzó? ¿De alguien fue la culpa? Tal vez fue del pastor la culpa, tal vez fue de un descuido, pero nosotros necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Y nadie forza a nadie, y nadie obliga a nadie, mucho menos en el año 2020, ¿verdad? Entonces,
O le sirvo a Dios o no, ¿verdad? O estoy en lo de Dios, o estoy en las cosas de Dios, o estoy en lo del mundo. Ya estoy hablando de manera individual. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros? ¿A quién estamos sirviendo? ¿En lo bueno estamos o en lo malo? ¿O ayudamos o no lo hacemos? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. ¿Qué pasó, mis hermanos, verdad? Pues si antes teníamos tiempo para ir a la cantina, ya no vamos. Antes tenemos tiempo para ir al baile, ya no vamos. Antes íbamos a ver todos los partidos de fútbol y de básquetbol, ya no vamos. Antes íbamos a jugar al casino, ya no vamos. Pues ¿cómo que ahora no hay tiempo, hermanos? Y pues si un día le dijimos al Señor, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, sé el amo, el Señor de mi vida, que ya no viva yo, más Cristo viva en mí. Y ahora no tenemos tiempo, hermanos. Yo no digo que hay que descuidar a la familia, que no hay que ir apoyar a los hijos a los deportes o a la escuela, pero hermanos, necesitamos tener tiempo, porque si no tenemos tiempo, en algo más lo estamos ocupando. Entonces, ¿somos positivos o somos negativos? ¿Damos la importancia de dar o no damos? No me refiero al dinero, a nuestro tiempo, a un consejo, al oír, ¿verdad? Como quien dice, o servimos o no servimos. Ya estoy para terminar. Entonces, recuérdese que el enemigo anda buscando, si encuentra la casa vacía, ordenadita, ¿cómo la está buscando? Entonces, estamos activos, hermanos, estamos activos, congregándonos. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero en estos momentos no podemos congregarnos. Y bueno, déjenme hoy me viene más de sport, ¿verdad? Déjenme que me pongo así cómodo con ustedes. Hermanos, estamos extrañando el congregarnos y el valorar el congregarnos, porque en ese congregarnos hay algo hermoso. Nos vemos, nos sentimos la presencia de Dios, pero también sentimos la presencia del uno con el otro, ese calor, que aunque haya frío o haya calor, es el calor espiritual, el calor fraternal. Pero ¿qué sucedía? No todos nos congregábamos. Ahora estamos extrañando la iglesia. Decimos, en cuanto pase esto, haga frío, calor, tenga dinero, no tengo dinero, yo necesito congregarme. Sí, hermanos, pero antes había un partidito de fútbol y no iban. O venía una visita, hermano, de donde sea, y no, ¿cómo voy a quedar mal con la visita? Pero y con Dios y con los hermanos que no nos veíamos. Entonces, hermanos, tenemos que servir y no porque la iglesia nos necesita. Tenemos que servir no porque la congregación lo necesita, que sí lo necesita, sí me necesita. Necesitamos servir porque yo lo necesito. Necesitamos estar ocupados en las cosas de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, pero servir a los demás, servir en la obra de Dios. Una vez más, dice Mateo capítulo 20 y versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, si el Señor vino con un propósito, nos alcanzó a nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna a nosotros, para que también tengamos un propósito, para que también actuemos con un propósito. Entonces, ustedes y yo hemos sido alcanzados sin importar de qué manera Dios nos alcanzó, porque alguien en esta tierra vivía con propósito. Mi suegra, mi esposa, el compañero de trabajo, su esposo, su mamá, su papá, su hijo, su hija, alguien estuvo orando por usted. Alguien le invitó, alguien le dio buen testimonio, alguien fue la milla extra, alguien hizo algo por usted. Ese era el propósito de Dios, que ese hijo, que esa hija de Dios le estuviera sirviendo a Dios. A lo mejor ustedes y yo no queríamos nada con el Señor. A lo mejor en la primera ocasión vinimos a los pies del Señor. O a lo mejor, como el caso mío, dije no, y me enfermé, y ahí dijeron, no, ahora ya se enfermó y hasta de muerte, ahora viene al Señor. Tampoco vino al Señor. Pero ahí hubo una perseverancia, oración,
testimonio, paciencia, porque había un siervo de Dios, una sierva de Dios, alguien que estaba sirviéndole a Dios con todo su corazón, no actuando humanamente, no actuando carnalmente, sino actuando como un hijo de Dios, como una hija de Dios, entendiendo que el Señor le había llamado a esa persona a servirle a Dios. Y bendito sea Dios que esa persona no tiró la toalla porque nosotros éramos rebeldes. Hermanos, ahora somos nosotros los que estamos sirviéndole al Señor. Ahora somos nosotros los que estamos escuchando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no podemos hacer absolutamente nada por nuestro prójimo si no tenemos primeramente el primer mandamiento de amar a Dios, de buscar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestra entrega, con nuestra fuerza. Ya voy a terminar, hermanos. En ocasiones estamos pasando por luchas y todos pasamos por luchas y probablemente pasaremos por luchas, pero hay luchas y hay problemas en los que estamos pasando en donde no es el enemigo el que puso la traba, en donde no es el enemigo el que hizo eso, sino que somos nosotros, hermanos. A veces se le está echando la culpa al diablo y se le está dando crédito de lo que no hizo, porque nosotros nos descuidamos, porque nos pusimos en una hamaca espiritual sin dar frutos, sin servir a Dios. Acuérdese de que la palabra del Señor dice, ya con esto voy a terminar, que la palabra del Señor dice de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermanos, y no tenemos que servir como sirve mi hermano, no tenemos que servir como sirve mi hermana. No, cada uno tenemos nuestra capacidad, como Dios nos ha llamado, con lo que tenemos, y en eso que tenemos podemos estar sanos si le servimos a Dios. Yo le quiero dar gracias a Dios por usted, que nos está viendo, que nos está sintonizando, que con mucho respeto nos mira, y que yo sé que amamos a Dios, pero en ocasiones pasan cosas a nuestro alrededor que nos hacen que pongamos pues la mirada en eso, cuando ciertamente tenemos que prestarle atención a esas cosas, sin dejar de poner nuestra mirada en el Señor, sin amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y cuando amemos al prójimo, hermanos, nunca le demos a los demás lo que nos sobra. No, nunca demos al prójimo lo que nos sobra, porque dice la Biblia, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que sirvamos al Señor, que sirvamos a ese Hijo de Dios o a esa criatura creada por Dios, como si lo hiciéramos para nosotros mismos. Con esto les dejo, hermano. El Señor Jesucristo les bendiga. Es un privilegio muy grande comunicarse con ustedes. Estamos viendo la manera de mejorar la calidad del ambiente y lo que estamos haciendo, pero momentáneamente le estamos sirviendo a ustedes y a Dios, por supuesto, con todo nuestro corazón. Esperamos que estos temas sean de edificación. Los vamos a estar variando. Uno va a estar predicando de una manera, otro va a estar predicando de otra manera, uno con todo el fuego, otro la unción siempre se necesita, pero la unción no necesita que se exprese de cierta manera. La unción es lo que llega al corazón, es lo que toca, y queremos salud para todos. Queremos una salud espiritual, que estemos activos, que estemos sanos, para que no venga ningún dardo del maligno, para que no haya ningún espíritu por ahí que encuentre nuestra casa vacía y ordenadita. No, que la encuentre sirviéndole al Señor, ocupados en las cosas del Señor, tratando de hacer bien, porque hemos sido llamados, mis hermanos, mis hermanas, a servir y no a ser servidos. El Señor Jesucristo les bendiga. Estamos para servirle en el nombre del Señor, en lo que podamos, en sus necesidades. Ánimo, que Cristo vive y Él vive y nosotros también vivimos. Bendiciones.